Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este estudio de las obras básicas, con este estudio del libro de los medios. Hoy, continuando con la introducción, vamos con nuestra aula número 12, donde vamos a desarrollar los ítems 13 y los ítems 14, dando continuidad a lo planteado en el aula anterior sobre el problema de la identidad de los espíritus comunicantes. En esta ocasión, Allan Kardec nos presenta otra de las cuestiones eh, que pueden, de alguna manera, o que fueron objetadas eh, por los estudiosos, o que fueron objetadas también por los contradictores de la doctrina espírita acerca de las comunicaciones que se recibían a través de los medios de parte de los espíritus. En esta ocasión vamos a hablar de la divergencia en el lenguaje de los espíritus. Naturalmente, Allan Kardec, después de haber observado, estudiado y profundizado en las comunicaciones mediúnicas que fue recibiendo a lo largo del tiempo, enseguida determinó que la naturaleza de estas comunicaciones venía dada principalmente por el grado de conocimiento, tanto moral como intelectual, que los propios espíritus mostraban. Según la jerarquía que estos ocupaban, las comunicaciones podían ser comunicaciones de un tipo u otro, comunicaciones serias, comunicaciones groseras, comunicaciones frívolas, comunicaciones instructivas, etcétera, etcétera, como después desarrollará en un único capítulo dedicado a tal cuestión en el libro de los medios. Eh, Ocurría también que él observó que la naturaleza de las respuestas también variaba en virtud de que, en virtud de la naturaleza de las preguntas. Es decir, dependiendo de cómo fuera elaborada la pregunta, podría haber una cierta divergencia en las respuestas ofrecidas por los espíritus. Sin embargo, él va a incidir en ambos ítems en lo que es fundamental, es saber a qué espíritu nos estamos dirigiendo y comprender qué podemos esperar de él según su naturaleza, según el conocimiento y el orden moral al que este espíritu eh, pertenezca. Entonces se planteaban algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Como esta, ¿no? Que planteamos aquí. ¿Cómo se explica que aquellos espíritus reconocidos como superiores no estén siempre de acuerdo? Efectivamente, este es un punto capital que solo vamos a desentrañar a través del estudio. Y es por esta razón que decimos que las materias, todas las materias, pero por supuesto el espiritismo, requieren una atención sostenida, requieren una profunda observación, requieren reflexión y, como todas las demás ciencias humanas, continuidad y perseverancia cuando los resultados no son los que nosotros estamos esperando. ¿Cómo se explica entonces que aquellos espíritus que reconocemos como espíritus superiores no siempre están de acuerdo en la naturaleza de sus respuestas? Esto va a tener eh, fundamentalmente con ver, va a tener que ver mucho, no solamente con el hecho de que sean espíritus superiores, sino fundamental y principalmente, como hemos dicho, su grado de desarrollo intelecto moral, su capacidad de conocer, de penetrar en tal o cual otra cuestión. Pero aquí se plantea un asunto muy interesante, que es la cuestión del fondo y de la forma. A veces, Allan Kardec en sus investigaciones, en sus estudios, en sus observaciones, observaba que los espíritus daban diferentes nombres, eh, aun expresando una misma idea.
Con frecuencia esto tiene que ver mucho más con la forma que con el fondo. Muchos espíritus, al hablar, por ejemplo, de una cuestión como es el alma, podrán hablar de ella desde diferentes puntos de vista, como el principio de la vida, como el destello anímico, como el alma interior, el alma exterior, interna, externa, etcétera, etcétera. De manera que, variando la forma, el fondo permanece inalterable. La esencia de la idea que intentan transmitir, que intentan trasladar los espíritus, permanece, subyace, aunque en nuestro pobre lenguaje los espíritus eh, puedan denominarlo de maneras diferentes, ¿no? Eh, Esta contradicción, por lo tanto, es únicamente aparente, no pasa de ser una diferencia en el uso de la palabra. Por ejemplo, Dios, encontramos también en la palabra, en el término Dios, encontramos también estas aparentes diferencias cuando se le llama de principio de las cosas, cuando se habla del creador del universo, de la soberana inteligencia, del infinito, del gran espíritu. Todas estas palabras y definiciones están haciendo referencia a esta idea central, a esta idea esencial que es la idea de Dios. Por lo tanto, esas aparentes contradicciones no dejan de ser aparentes, no dejan de ser únicamente eh, aparentes cuando se observa solamente la forma y no nos adentramos en el fondo del significado de la palabra. Y también ocurre mucho cuando descontextualizamos una palabra, ¿no? Cuando sacamos de contexto una palabra, podemos entrar en contradicciones. Entonces, de ahí la importancia del estudio, de ahí la importancia de lo que Allan Kardec nos recomienda en este ítem, de la observación, de la perseverancia, de la paciencia y de todo aquello que nos puede hacer ver con amplitud de miras el fondo de la cuestión que estamos estudiando. Es muy importante entonces que dejemos, como nos dice Kardec, de dar a las cosas puramente convencionales más importancia de lo que tienen para fijarnos únicamente en lo que es serio, ¿no? Haciendo una reflexión que nos hará descubrir con más frecuencia de lo habitual que aquello que parecía contradictorio poseía una similitud que se nos había pasado por alto en un primer examen. De ahí la importancia del examen minucioso, exhaustivo de las comunicaciones que recibimos de parte de los espíritus. Pero aún más había una objeción también frecuente que tenía que ver una vez más con la forma y no tanto con el fondo, ¿no? Que es la objeción sobre las faltas de ortografía que cometían algunos espíritus. En la revista Espírita de 1860, en el artículo titulado Un error de lenguaje de un espíritu, Allan Kardec dice, los espíritus siempre nos han dicho, prestad atención al fondo y no a la forma. Para nosotros la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Por lo tanto, corregid la forma si lo creéis conveniente, nosotros os dejamos ese cuidado. Entonces, si la forma fuere defectuosa, no la conservamos, sino cuando puede servir de enseñanza. Y en este artículo quedan para nosotros algunas cosas muy importantes, ¿no? Como hemos dicho, la importancia de ver el fondo de las comunicaciones, lo que subyace, lo que se viene a dar, extraer el espíritu de la letra o leer entre líneas, ¿no? Saber leer entre líneas lo que los espíritus nos están dejando. Ahí es donde vamos a penetrar en la verdadera esencia de la comunicación, pasando por alto los errores ortográficos que incluso en este ítem del libro de los espíritus el propio Kardec nos dice que hasta las personas más sabias de la Tierra han cometido este tipo de errores a la hora de expresar y esto en absoluto les quita mérito, esto en absoluto mengua, ¿no? La calidad de su trabajo. Cualquier científico, cualquier puede tener estos fallos.
a la hora de transmitir sus conocimientos, pero esto no mengua en absoluto, no le resta mérito y no mengua en absoluto el valor profundo que tiene esta enseñanza. Y los espíritus nos dicen, bueno, pues corregir la forma, es decir, esto lo dejamos a vuestro cuidado, vuestra responsabilidad corregir la forma, ¿no? Pero tened en cuenta la enseñanza que subyace detrás de esa comunicación, aunque la forma a veces no sea la más adecuada, porque además eh, tenemos que, tenemos que pensar, tenemos que recordar, y repito que hay un capítulo dedicado a esta cuestión exclusivamente en el libro de los medios, que abordaremos también más adelante, en el que se habla de esta cuestión de las comunicaciones eh, con los espíritus y se reitera eh, cómo discernir a los espíritus no por la forma, sino por el fondo. ¿Cómo discernir si esas comunicaciones son frívolas, son de espíritus buenos, son de espíritus ignorantes, son de espíritus eh, eh, frívolos, soeces? No tanto por la forma, sino por el fondo. Porque, como nos explicaba nuestra querida Rosa en la clase anterior, a veces los espíritus se revisten de grandes nombres para hacer pasar sus comunicaciones, para colar sus comunicaciones. Pero cuando las analizamos a la luz de la razón, cuando reflexionamos sobre ellos y cuando somos capaces efectivamente de penetrar en el fondo, no tanto en la forma, nos vamos a dar cuenta de que estamos delante de espíritus que quieren engañarnos, que quieren de alguna manera, pues bueno, convencernos de, de que son personalidades que no son, o de que los mensajes vienen de personalidades que no son. Y encontramos aquí también un escollo, una dificultad. Lo que sí que tenemos que entender es que para los espíritus la idea lo es todo y no la forma. No es tan importante la forma de esa comunicación, si tiene un lenguaje más o menos culto, si tiene una grafía correcta, si tiene, sino la idea. La idea que el espíritu comunicante está intentando transmitir para nosotros. En el plano espiritual, desprendidos ya de la materia, de esta materia física, el lenguaje de los espíritus es mental, es de mente a mente, y es tan rápido como el pensamiento, porque es el mismo pensamiento eh, quien se está comunicando. Repito, la comunicación es de mente a mente, es instantánea, es rapidísima. Ocurre que muchas veces en esa comunicación existen, como en todo proceso de comunicación, existen factores que pueden de alguna manera alterar la comunicación. Eh, los espíritus encuentran gran dificultad muchas veces en transmitir eh, una idea, en transmitir, en expresar no solamente una idea, sino incluso un sentimiento, una emoción, por las limitaciones del lenguaje, de la misma manera que nos ocurre a nosotros. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos hablando, estamos conversando, y sobre todo cuando estamos intentando expresar emociones y sentimientos, vamos a encontrar muchas dificultades en nuestra propia lengua, en nuestro propio lenguaje, para dar forma, para expresar verbalmente aquello que nosotros queremos transmitir, queremos hacer llegar como una información al individuo receptor, ¿no? A la persona que nos está escuchando. Los espíritus, nos dice Allan Kardec, deben entonces encontrarse violentas, ¿no? Cuando se ven obligados, para poder comunicarse con nosotros, a emplear las formas extensas y embarazosas del lenguaje humano, y sobre todo la pobreza, ¿no? La insuficiencia, la imperfección de este lenguaje, como estamos diciendo, para poder exponer esas ideas. Esto es muy interesante
de comprender y muy fácil también de entender, porque todos vivimos estas dificultades. Imaginaros cuando además estamos en planos vibratorios diferentes, estamos en planos vibratorios distintos. En el libro de los medios, en la pregunta 223, concretamente en el ítem 15, Allan Kardec pregunta, ¿los espíritus solo tienen el lenguaje del pensamiento, no tienen el lenguaje articulado? Por esto, no hay para ellos sino un idioma. Según eso, podría un espíritu expresarse por la vía mediúnica en un lenguaje que no hubiese jamás usado viviendo. Y en este caso, ¿de dónde sacaría las palabras de las cuales se sirve? Fijaros qué pregunta más importante. Un espíritu en el plano espiritual, donde hemos explicado, ¿no?, que la comunicación es de mente a mente, a través del pensamiento, no hay un lenguaje articulado. eh, el lenguaje universal es este, ¿no? El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del sentimiento. Entonces, eh, ¿cómo es posible que haya espíritus que puedan expresarse incluso en lenguas eh, que no conocieron en vida? ¿Eh? ¿Cómo es posible esto? ¿De dónde sacarían esas palabras de las cuales se sirve? Y fijaros lo que dicen los espíritus, ¿no? Acabáis de responder a vuestra pregunta diciendo que el espíritu tiene una sola lengua, que es la del pensamiento. Esta lengua todos la comprenden, lo mismo los hombres que los espíritus. El espíritu errante, es decir, aquel que está desencarnado, que está viviendo en el mundo espiritual, dirigiéndose al espíritu encarnado del medium, no le habla ni en francés ni en inglés, sino la lengua universal que es la del pensamiento. Para traducir sus ideas en un lenguaje articulado transmisible, saca sus palabras del vocabulario del medio. Fijaros qué interesante, los espíritus no nos hablan en francés, no nos hablan en inglés, no nos hablan en italiano, no nos hablan en español, hablan el lenguaje del pensamiento. Ocurre que al pasar por el cerebro del medium, el medium traduce en palabras de su propio vocabulario ese pensamiento. Y aquí hay que incidir también en la responsabilidad que tienen los medios de formarse, de conocer, de acrecentar sus conocimientos de orden intelectual para ser, por supuesto que de orden moral naturalmente, pero también intelectualmente, para servir de mejor vehículo del pensamiento de los espíritus. Porque cuando estamos delante de un medium, de un conocimiento limitado, el espíritu encuentra también mucha más dificultad para hacerle llegar estas comunicaciones, para hacerle llegar ese pensamiento. Y a veces esa calidad en la comunicación tiene más que ver con las limitaciones del propio medium que con las limitaciones del espíritu. El medium capta el pensamiento, capta la idea, pero a la hora de materializarla, de traducirla, de descifrarla, digamos así, de decodificarla, eh, solo lo puede hacer en virtud de su propio desarrollo intelecto-moral. Es decir, por esa la importancia de no darle tanto bombo y platillo a la forma, sino sobre todo al fondo de la comunicación, a la idea de la comunicación, a la idea que subyace detrás de esas expresiones. ¿Acaso no es bastante sorprendente que los espíritus se expresen indistintamente en todas las lenguas y que las comprendan todas? Eh, Sin embargo, esto ya lo hemos desarrollado, pero no debemos deducir de ello que les sea desconocida la corrección convencional del lenguaje, ¿no? Y sobre todo a los espíritus superiores. Es también muy interesante. Ellos observan esta corrección cuando es necesaria, ¿no? Así, por ejemplo, lo vamos a ver en las poesías en las que ellos desafían a menudo la crítica del más meticuloso purista,
a pesar de la ignorancia que pueda tener el medium sobre este particular. Es muy interesante estudiar la poesía mediúnica y ver la corrección, el conocimiento de las reglas que acompañan la creación de sonetos, la métrica, ¿no? Poética, independientemente de los conocimientos que pueda tener el medium, que muchas veces son de alguna manera, bueno, pues superados lógicamente por el espíritu comunicante, así como lo vemos en otras formas de expresión mediúnica, como puede ser la pintura, como puede ser la música, como puede ser el arte en general. No obstante, debemos recordar de la importancia que tiene, una vez más, lo repito, de la importancia que tiene quedarnos con la forma, perdón, con el fondo y no tanto con la forma en las comunicaciones mediúnicas. No ser milindres en este sentido, no ser tiquismiquis en este sentido, cuando observamos que un espíritu, una comunicación con un fondo magnífico, con una enseñanza moral o intelectual absolutamente clara y demostrable, vamos a encontramos en ellas faltas de ortografía o encontramos en ellas incluso, ¿por qué no?, alguna frase incorrecta o inconexa, ¿no? Vamos a quedarnos siempre con el fondo y mucho menos que con la forma, porque sabemos que la forma va a depender también de muchos factores, que no solamente es la dificultad del espíritu, sino también la capacidad del propio medium, la calidad del ambiente donde se esté dando esa comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser muchos los factores que van, de alguna manera, a incidir en esa comunicación. Em, ¿Cómo es posible? Perdón, perdón. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que los espíritus comuniquen vulgaridades como las que a veces se escriben ciertos medios, firmadas con los nombres más respetables? ¿Cómo es posible que escriban versos sin rima ni sentido, en los que las reglas más elementales de la poesía son violadas escandalosamente? ¿Ves? Tenemos aquí justamente el aspecto contrario de lo que estábamos comentando. Y nos dice que la respuesta es muy simple. Todos los defectos de los hombres se encuentran, como hemos dicho, en el mundo de los espíritus. Así pues, entre ellos hay malos poetas obstinados que al dejar este mundo no han renunciado a su manía de componer versos mediocres y se complacen en firmarlos con nombres prestigiosos para ganarse el respeto de los ignorantes. Fijaros qué interesante esto que se nos plantea. Aquí hay poetas obstinados en el mundo espiritual en serlo y en tomar el nombre de otros para ofrecernos estos versos que Allan Kardec califica como mediocres, ¿no? Y los espíritus califican, perdón, como mediocres, pero que están revestidos, ¿no?, con esos nombres eh, prestigiosos. Eh, Ocurre también, entra aquí, como he dicho, estos otros factores, ¿no?, que vienen un poco a contaminar la calidad de la producción mediúnica y espiritual, ¿no? Y es que también el orgullo del propio medium, ¿no? Mediums que son muy poco cultos, que vienen halagados, que se creen halagados por la visita de hombres ilustres, que cometen ese error de aceptar esos nombres con demasiada facilidad y sin ningún análisis, a menudo porque precisamente por ser poco cultos, por ser poco ilustrados, pues no tienen la capacidad de hacer un análisis completo de las comunicaciones que reciben, e incluso cuando estas comunicaciones caen en manos de personas que sí están capacitadas para hacer estas revisiones, ¿no?, estos análisis, y estas personas capacitadas les dicen: no, mira, es que esto no es imposible, que este poema pertenezca a Lord Byron, este poema pertenezca, pues no sé qué deciros, a Antonio Machado, que este poema sea obra
de Cervantes o de Teresa de Jesús, ellos se enfadan, ¿no? Porque el orgullo es uno también de los grandes obstáculos, uno de los grandes, eh, en fin, que encontramos, ¿no? A la hora de ofrecer eh, un trabajo mediúnico medianamente adecuado. En la pregunta 263 del libro de los medios, y ya terminando, ¿no? A modo de conclusión, a los espíritus se les juzga como a los hombres por su lenguaje, ¿no? Una persona culta, una persona ilustrada, una persona educada, nunca utilizará determinados términos, nunca hará gala de palabras soeces, de palabras de, en fin, mm, malas palabras, malas formas en el fondo, ¿no? Entonces, cuando encontramos mm, este tipo de comunicaciones groseras, frívolas, etcétera, tenemos que entender que estamos delante de espíritus que pertenecen precisamente a esas categorías. Lo mismo que en la poesía, cuando nos encontramos con estos poetas del más allá o pseudo poetas del más allá, que hacen parecer que sus creaciones poéticas pertenecen a tal o cual espíritu, pues tenemos que entender que estamos delante de esos poetas mediocres, de esos poetas, y no naturalmente delante de un Antonio Machado, de un Lord Byron o de una Teresa de Jesús. Es muy importante que entendamos eso. Debe considerárseles como corresponsales que jamás han visto y preguntarse qué es lo que se pensaría del saber y del carácter de un hombre que dijera o escribiera semejantes cosas. Lo encontramos habitualmente también, ¿no? En nuestras relaciones, cuando personas hablan, se expresan, se comportan de determinada manera, esto ya nos da una pauta del tipo de personalidad que se esconde detrás, ¿no? El tipo de persona, el tipo de individuo que se esconde detrás. Se puede poner como regla invariable y sin excepción que el lenguaje de los espíritus está siempre, siempre en razón de su grado de elevación. Esto es muy importante, de la misma manera que un espíritu frívolo, que un espíritu, pues en fin, un pseudo sabio, no se le puede pedir que diserte sobre una cosa seria sin que cometa errores. Enseguida vamos a descubrir por la expresión, por el lenguaje, por las propias ideas que expresa, que estamos delante de espíritus que no son quien dicen ser y que sí vamos a ver cómo se manifiesta su naturaleza, ¿no? A través de esas comunicaciones. Los espíritus realmente superiores no van, no solamente es que digan grandes cosas, sino que además las hablan en términos que excluyen toda trivialidad. Los espíritus superiores son espíritus muy serios en cuanto al contenido de sus comunicaciones, muy claros, muy concisos, muy precisos. No necesitan de grandes disertaciones para expresar la idea que quieren expresar. Eh, por buena que nos pueda parecer una comunicación, si está empañada con una sola expresión que resienta la bajeza, eh, esto ya es una señal indudable, ineludible de su inferioridad. Y con mucha más razón, si el conjunto de las comunicaciones, nos dice Kardec, hiere la decencia por su grosería. Por muy buena, repito, que nos pueda parecer una comunicación, si en esta comunicación encontramos con cualquier contradicción en lo relativo a la elevación moral, a la elevación espiritual de ese espíritu, ya tenemos que ponerla, aunque venga firmada con un nombre, en fin, muy importante, un nombre muy trascendental. Cualquier expresión, cualquier palabra que refleje esta bajeza, ya nos dice delante de qué espíritu estamos, ¿no? Porque el lenguaje va a descubrir siempre su origen, ¿no? Sea por el pensamiento que se manifiesta, sea por la forma,
E incluso cuando un espíritu pretende engañarnos sobre su pretendida superioridad, basta, basta conversar un tiempo con él para conocerlo, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos encarnados, lo mismo sirve para aquí. Cuando empezamos a encontrar esas contradicciones entre los comportamientos y lo que las personas expresan, damos un tiempo a la persona, pero cuando empezamos a ver esas contradicciones, ya sabemos delante de qué tipo de persona, de qué tipo de espíritu, en este caso encarnado, eh, delante de qué espíritu estamos. De mi parte, nada.